Capítulo 4. Movimiento absoluto. De acuerdo a esta percepción, a partir de la velocidad de la luz, empiezan otras velocidades muy superiores, las cuales, por cierto, no están integradas como la velocidad de la mente humana, la cual es todavía bastante densa y lenta en comparación con el movimiento absoluto, que no es descriptible a nivel de los sentidos. Es el máximo bienestar, mucho más allá de lo experimentable a nivel corpóreo. Es la máxima claridad, es entendimiento absoluto, es lo que todos somos en esencia, y al decir todos, también los minerales, el agua, el gas, las galaxias, las sensaciones, el sonido y todos los seres de este universo consciente, porque el movimiento absoluto que se expande en el vacío universal de la manera anteriormente descrita es una entidad supraconsciente hecha de algo que se experimenta como libertad, amor y felicidad, aunque incomparablemente más potente que esas sensaciones. Esta megaesfera es consciente de su propia existencia y la de cada ser, galaxia o microorganismo a quienes da origen, como parte de sí misma, y cada uno de nosotros somos sensibles a su existencia, por lo menos a través de la duda relacionada con el origen de todo lo que nos consta. La duda es uno de los estados previos al movimiento absoluto. De acuerdo con esta percepción, la expansión de esta macroesfera es nuestro fin evolutivo, y todos nosotros somos movimiento absoluto en vías de desarrollo, es decir, somos un estado transitorio desde el vacío hacia movimiento absoluto y supraconsciencia, e iremos multiplicándonos y perfeccionando nuestra conciencia hasta unificarnos en lo cierto, como raza humana mediante el entendimiento universal, que nos unificará también con hermanos de otros planetas, astros, galaxias, hasta sublimarnos en luz para integrarnos a la macroesfera, para que ésta, a través nuestro, continúe ganándole terreno a la oscuridad. Desde donde yo lo veo, esta macroesfera expansiva carece de una condición atribuida a la entidad denominada Dios, y es que, a decir verdad, debo confesar que ese instante, momento o lapso que no sabría cómo describir, porque fue una situación ajena al tiempo lo que ocurrió mientras me unifiqué con el movimiento absoluto. Pero pude percibir que, así como existe esta macroesfera expansiva, existen muchas otras iguales a ella, a distancias ininteligibles a nivel humano, y en una cantidad que supera las matemáticas cósmicas, expandiéndose también en la oscuridad, y por lo tanto, esta macroesfera expansiva no puede ser el origen de absolutamente todo lo que existe. Esta esfera tiene la imagen y semejanza de un sol sin llamas y no de el hombre. El resultado último de todas las filosofías, ciencias, artes, métodos, técnicas, procedimientos y el del entendimiento del mecanismo universal es sublimar nuestra propia esencia para unificarnos en la supraconsciencia de entendimiento absoluto. La dificultad para describir el movimiento absoluto estriba en que éste se refiere a una velocidad incomparablemente superior a la de la luz, por lo tanto, no tiene un modo visible. De acuerdo con esta percepción, todo lo que existe es vibración, en mayor o menor frecuencia, es decir, que una piedra y el pensamiento son lo mismo, solo que la materia es la vibración más lenta o menos veloz, tomando en cuenta que los electrones giran alrededor del núcleo a una velocidad superior a 7 billones de revoluciones por segundo, de tal modo que si tomáramos una piedra y la lanzáramos a la velocidad de la luz, esta piedra dejaría de ser materia y se convertiría en luz, y si siguiera acelerando, al superar una determinada velocidad, dejaría de ser luz y se transformaría en conciencia,
misma que al seguir acelerando va aumentando en esa medida su poder consciente y por ello de percepción y de asimilación de la realidad, hasta trascender su frontera planetaria y unificarse con otras provenientes de distintos planetas que han accedido a ese nivel de percepción y unificándose para transformar el espacio cósmico hasta llegar a ser movimiento absoluto y por ende conciencia absoluta, con todas las implicaciones inherentes a lo absoluto. La luz es la velocidad media entre la materia y la conciencia. El movimiento absoluto se mueve hacia todas direcciones al mismo tiempo, pero nunca mueve su centro, es decir, que su movimiento únicamente es expansivo. El movimiento absoluto, por ser absoluto, acaba abarcando la totalidad del espacio infinito. No se puede ir más allá de lo absoluto. El movimiento genera conciencia. El movimiento absoluto genera conciencia absoluta. Somos enviados de la conciencia absoluta para realizar su expansión en el vacío universal. En el límite, todos somos lo mismo. Cualquier par de almas que converjan en el espacio infinito pueden estar seguras de ser la misma. El movimiento absoluto no es distinto a nada y habita en todo, excepto el vacío. El átomo verdadero es la mínima distancia en la que se desenvuelve el movimiento en el vacío, y de movimiento en el vacío se generan la materia y la conciencia. La partícula de Dios. Capítulo 5. El verdadero átomo. La partícula de Dios. A. Sin. Tomo. División. Ya en el siglo IV a.C., la percepción relativa a las partículas indivisibles de las que todo se encuentra formado le fue canalizada al griego Demócrito y las nombró átomos. Más de 2000 años después, con el desarrollo de la química, la humanidad llegó al conocimiento de una partícula formada por otras tres, y desde entonces a esta partícula le fue atribuido injustamente el nombre de átomo. No habré de referirme a aquella partícula, a la cual se le atribuye el carácter infinitesimal y está compuesta por protones y neutrones en su núcleo, envuelta en una velocísima nube de electrones. He de referirme a aquella partícula que, por atómica, no puede descomponerse en ninguna otra y de la cual se encuentran formadas todas las demás, siendo por ello realmente infinitesimal. El verdadero átomo es la menor distancia en la que se desenvuelve el movimiento en el vacío, y de acuerdo con la proximidad e interacción entre las unidades atómicas de movimiento, están dados los distintos estados de la materia y de la conciencia. Efectivamente, la materia y la conciencia están formadas por movimiento en el vacío. El universo está construido a nivel del verdadero átomo, a base del puro número 1, y a la vez X. Todos formamos parte de 1. El movimiento tiene que ver con el tamaño. Entre más pequeña es una cosa, más rápido se mueve. A nivel infinitesimal, todo está hecho de movimiento absoluto, excepto el vacío, cuya única característica es aspirar, es decir, que propicia ser llenado. El universo absoluto se refleja aún en la partícula más pequeña. 1 igual a verdadero átomo, 0 igual a vacío. La naturaleza de la mente, del humano y del universo es homogeneizarse, unificándonos en una sola esencia, y de este modo expandir la energía generadora de todo lo que existe en el vacío, porque todo lo que existe es movimiento que toma distintas formas, disminuyendo o aumentando su propia velocidad dependiendo de su proporción con el vacío. Esa energía generadora e inherente a todo lo que existe es movimiento. No está formado por partículas y es idéntico a la partícula fundamental de nuestro plano, que es el verdadero átomo. Todo lo que es real existe y se desarrolla en el universo.
Los números son una representación simbólica cuya finalidad consiste en determinar exactamente la existencia de ciertas individualidades en relación con todas las demás individualidades existentes. El 0 es una referencia simbólica cuya función consiste en determinar exactamente la existencia de espacio, vacío o posibilidad ubicada entre las demás individualidades existentes o entre las demás individualidades ya ocupadas. Todo en el universo empuja, excepto el vacío que jala. Dios es el impulso universal. La frecuencia mental planetaria, conciencia colectiva, es un organismo incorpóreo que se desarrolla en un planeta cuando la unificación mental entre individuos de la misma especie se ha consolidado hasta generarlo, y este organismo es muy susceptible de destruir a la especie que lo generó. El ser humano genera la frecuencia mental planetaria en la Tierra.